6:24, saludamos a esta hora al doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Doctor Bedoya, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, un saludo muy especial. ¿Qué está pasando con los precios de los alimentos? ¿Por qué la disparada, doctor Bedoya? Pero Luis Carlos, como lo anota bien el doctor Quijano, aquí lo que hemos venido teniendo en el sector agropecuario en los últimos 24 meses son 4 situaciones que hoy se reflejan en los precios de los alimentos. La primera, la pandemia en el 2020, que sacó del circuito hacia finales del 2020 a productores particularmente de sectores como fue el caso de la papa, del plátano y la yuca, que por la caída en el consumo en los hogares como consecuencia de los aislamientos obligatorios, pues simplemente nos quedamos sin consumidores. Y recordemos a los productores de papa regalando la papa a finales del 2020 en las carreteras. Llega el 2021 y en mayo del 2021 tuvimos esa terrible situación de 3.000 bloqueos en las carreteras del país que generaron en 45 días una situación calamitosa para los consumidores y obviamente para los productores. Hay que recordar las millones de aves que se murieron en esa época. Eran las mamás de las gallinas que hoy tenían que estar poniendo los huevos. Y por eso usted tiene hoy el IPC de huevos con un incremento mensual que está por encima del 3.5%, que es el 3.96%. Habrá gente que dice, no, eso es como así que le echan la culpa al paro. Pues lo que pasa es que si mataron las gallinas, las mamás de las gallinas que ponen los huevos, los encassetamientos, que es llevar la pollita de un día al galpón a que ponga huevos, pues obviamente tiene una reducción en la oferta y según los mismos datos de FENAVI hasta el mes de septiembre se regularizará la oferta de huevo. Y después del mayo del 2021, Luis Carlos y a sus oyentes, llega la crisis de las cadenas de suministro, que empezó a generar una alza descomunal en materia del abastecimiento de materias primas e insumos como maíz, soya, fertilizantes y agroquímicos, y a eso sumó el fenómeno de la niña Brasil y Argentina, ya empezando ahora en el 2022, y la cuarta, pues evidentemente fue la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, toda esa seguidilla de situaciones, pues primero demuestran la resiliencia de nuestro sector, porque se sigue produciendo, pero pues evidentemente pasa una cuenta cobro. Como bien lo anota Fernando, pues por el lado de la demanda sí hay una reactivación. El Banco de la República pretende atacar incrementando la tasa de interés, pero pues obviamente para nuestro sector el tema de los costos, y como bien lo decía el director del DANE anoche en su rueda de prensa, mirando el IPP de los insumos agrícolas, pues evidentemente esto no ha parado de crecer. Por eso, adicionalmente, pues uno mira que hay unas mejoras, digámoslo, relativas, suavecitas en el tema de IPC, como es el caso de la papa, pero pues sigue creciendo. Y ya hay otros productos que puntean, como es el caso del arroz, la leche, los huevos y la carne. Doctor Bedoya, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Ante estas cifras, volver a algún sistema de control de precios para algunos productos agrícolas podría ser buena idea, o por el contrario generaría otros efectos adversos más dañinos aún. Querido Juan, un saludo muy especial. Mire, fijar precios, eso es generar escasez, mercados paralelos y más inflación, porque claro, esas recetas que se han vendido en ciertos países, es lo que está pasando en Argentina, y tiene inflación del 60%, restricciones a las exportaciones, y mire lo que ha generado eso en Indonesia y el precio del aceite de palma a nivel global. Entonces esas medidas que buscan fijar artificialmente los precios, pues evidentemente suenan muy populistas, pero desafortunadamente eso van a generar y se generarían un caos, porque al fijar el precio, y si el costo de producción está por encima de ese precio, pues nadie va a venderle y eso va a generar escasez. Y si vamos a decir que ese precio es inferior a lo que el mercado paralelo genera, pues nadie va a vender y va a generar mayores presiones en los precios. De tal manera que por ahí no es. Doctor Bedoya, le saluda William Calderón. La pregunta que se hace la gente en el mercado es, ¿no tuvo efecto la medida de liberación de aranceles o apenas se va a sentir en los próximos meses? ¿Volveremos a niveles de precios de antes de la pandemia? William, gracias por su pregunta, por sus dos preguntas. Frente a la primera, hay que decir con claridad lo siguiente. El 94% de los fertilizantes que se importan al país ya no tenían aranceles. De tal manera que esa medida para los aranceles no es suficiente, porque pues además
ya no tenían aranceles. El 100% del maíz, el frijol soya y la torta de soya, que es lo que se utiliza para la producción del alimento de los animales, tampoco tenía arancel. Entonces, hay ciertos tipos de productos que evidentemente se beneficiaron, pero no es el grueso de los insumos que se utilizan en la alimentación de los colombianos. Entonces yo creo que en eso hay que aterrizar muy bien las expectativas, y así lo hemos dicho al Congreso de la República y por supuesto se lo hemos dicho al gobierno. Y frente a lo segundo que usted pregunta, obviamente, por eso mencioné de primero el 2020, porque los precios a finales del 2020 fueron muy a la baja. Fernando Quijano no me dejará mentir con esto. De mayo del 2020 a noviembre del 2020, en prácticamente todo ese periodo, mensualmente la inflación de alimentos en Colombia fue negativa. Entonces, claro, lo que tenemos es una corrección, pero además por los otros fenómenos que mencioné, pues ya hay un grado inflacionario más alto. ¿A dónde terminarán llegando los precios? Pues ahí sí, eso lo determinará el mercado, pero si la presión de costos se mantiene, y ahora con el dólar por encima de 4.000, pues evidentemente eso puede ser complejo. Dos, si el incremento de las tasas de interés hace que el consumo de los hogares se frene, y si los precios caen mucho por debajo de los costos de producción, pues ahí lo que vamos a tener para el segundo semestre del año o el primer semestre del 2023 puede ser en algunos productos, particularmente cultivos de ciclo corto, una reducción de la oferta compleja. Y por eso para nosotros, y escúcheme que me extienda William, esto es un asunto de proteger la seguridad alimentaria del país. Y si usted se fija en lo que estoy diciendo, muy probablemente ese chicharrón inflacionario y de seguridad alimentaria le toque al próximo gobierno. Doctor Jorge Enrique, usted lo mencionaba tangencialmente, pero se espera, según los operadores del mercado, que el dólar llegue a 4.250 en su mayor pico de aquí a diciembre. ¿Cómo le pega esa fuerte devaluación del peso? El peso fue la moneda más devaluada de los mercados emergentes en el mayo pasado. ¿Cómo le pega la inflación? ¿Cómo le pega a la inflación este dólar caro? Fernando, gracias y muy buena pregunta. Pues el dólar en nuestro sector tiene dos caras. Para los exportadores claramente es una ventaja y ahí se beneficiarán a pesar del tema de los costos, los productos que lideran la tabla exportadora como el café, las flores, el banano, el azúcar, la palma, el aguacatejas, el cacao y algunos otros productos nuevos. Pero para el caso del grueso de los alimentos que se venden en nuestro país, pues va a presionar más el costo de producción. ¿Por qué? Porque el maíz y la soya que se utilizan para la producción animal, de alimentos para los animales, en su mayoría son importados. Y en el caso de los fertilizantes y de los plaguicidas, también. Entonces eso incrementa los costos y en eso el gobierno acierta en tener este mecanismo de libertad vigilada que le hemos solicitado vía derecho de petición al ministerio, que lo contestó ayer, que haga pública, pero no para la SAC, para la comunidad, para la ciudadanía, consumidores y productores, la información de esa libertad vigilada para evitar que se estén presentando fenómenos especulativos. Claro, hay que saber cómo están importando los productores de fertilizantes, la urea y el cloruro de potasio y las fábricas de concentrado, también el tema del maíz y la soya, pues porque uno confía en la buena fe de todo este tipo de sectores, pero pues en el mercado estamos en una situación que el productor de alimentos necesita tener la mayor cantidad de información para poder tomar decisiones en materia de abastecimiento, de lo que hay de inventarios y por supuesto de precios. Señor presidente de la SAC, buenos días. Mire, en todas estas situaciones o escenarios como el que estamos viviendo, por supuesto que también hay algo de especulación y hay sectores que están ganando porque quizás son menos los que ganan y más los que perdemos en esta situación de inflación, pero sin duda algunos lo están haciendo. ¿Quiénes están ganando en este escenario? Y si usted cree que también hay algo de especulación y de gente aprovechando esta situación. Pues Darcy, entenderán que esa respuesta la tengo que responder con mucho cuidado porque me puedo meter en un problema legal. Ese tema de quiénes están ganando y quiénes están especulando le corresponde a las autoridades y tienen las herramientas para determinarlo, porque para eso es el sistema de libertad vigilada. Pero cuando usted ¿Pero sí está pasando? O sea, sin dar nombres, ¿está pasando algo de eso? Pues Darcy, a mí lo que me escriben, y no voy a generalizarlo, algunos productores y me dicen, oiga, es que yo pido una mula de fertilizantes y me dicen que no hay, pero por el otro lado sale el gobierno y salen las industrias a decir que tranquilos que hay abastecimiento. Por eso es que solicitamos que se publique esa información. Dos,
Claro, hoy el costo de producir una papa es inferior a lo que es el precio, pero entonces, ¿quiénes están ganando plata? Pues el productor de papa está recuperando pérdidas, pero el problema no es ese, el problema es que el productor que salió en el 2020 o que salió a finales del 2021, pues hoy no hace parte del circuito y lo que necesitamos es que crezca la oferta. En el caso de la producción de palma, sí hay una rentabilidad por los precios internacionales a pesar de los costos. Y en los intermediarios, porque hay una gran distancia y diferencia entre el precio que recibe el productor de papa en su finca, al que paga el consumidor en la tienda de barrio, ahí es donde evidentemente los márgenes de intermediación, pues cada quien tiene su negocio, pues ahí es donde la autoridad deberá mirar, y para eso el seguimiento permanente que se pueden hacer a los precios para saber si hay fenómenos especulativos o no. Porque claro, entonces en los medios de comunicación Luis Carlos dice la inflación, y en esta conversación el cierre termina siendo inflación disparada y los precios van a seguir subiendo o están subiendo, y no faltará el que se monte en ese bus y entonces empieza a subir precios y diga, no, pero es que mire que la inflación y los costos y lo de Ucrania, y entonces empiezan a subir precios. Por eso es importante que la información de mercado esté muy publicitada por parte del gobierno para evitar esos fenómenos especulativos. Claro. Son las 6:35, doctor Bedoya. Como siempre, gracias por darnos algunas luces sobre lo que está pasando económicamente en el país. Muy amable, muy gentil. A ustedes un abrazo y mil gracias.